Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto streaming organizado por el Laboratorio Farmoquímica del Pacífico y hoy día nuestras marcas Globifer Masticable y Calmatol. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias también por la convocatoria. En este momento somos 148 personas, así que súper bien por eso. Y la verdad es que no me extraña porque el tema que vamos a hablar hoy día es un tema súper relevante que nos toca no solo como país, sino que también como contingencia. Nosotros hoy día en Chile somos uno de los países con mayor sedentarismo de la OCDE y además, paralelo a eso, con la contingencia de estar la mayoría de nosotros en cuarentenados hace mucho tiempo, nos tiene alejado un poquito de nuestra rutina y especialmente a nuestros niños y adolescentes que hoy día no están teniendo de forma normal la actividad física que solían tener con sus amigos en el colegio. Hoy día vamos a conversar de un tema nuevo que en estos últimos años hemos descubierto muchos estudios sobre la implicancia que tiene la actividad física en los niños y adolescentes en su desarrollo cognitivo y académico. Para eso tenemos un invitado de lujo hoy, que va a ser el speaker de la charla de hoy día. Él es el doctor Carlos Cristi Montero. El doctor Carlos es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León en España. Además, hoy día está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Oxford, tiene un magíster en actividad física de la Universidad Mayor y un magíster también en neurodidáctica de la Universidad Rey León Juan Carlos III de España. Además de eso, el doctor Carlos Cristi es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que bueno, sin más preámbulo, los dejo con la presentación del doctor Carlos Cristi. Bienvenido, Carlos. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer a Sandra Hernández y Gonzalo Lavé del Laboratorio Farmoquímica del Pacífico por esta invitación que me han hecho a presentar para, para mostrarles esta línea de investigación que estamos realizando nosotros hace un tiempo ya. Ahí se adelantó un poquito. Perdonen si es que hay algún delay, algún retraso con la presentación. Cabe señalar que si tienen dudas y consultas lo pueden hacer al final de la presentación. ¿Ya? Lo mismo te voy a interrumpir un poco, Carlos. Están sus micrófonos silenciados, pero el que quiera hacer alguna pregunta, Carlos, durante él vaya exponiendo, lo pueden hacer acá en el icono de preguntas y respuestas. Exacto, y al final vamos a resolver todas las dudas que puedan surgir. ¿Ok? Bueno, bien, entonces comencemos. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué nace la idea de poder evaluar el rendimiento académico y cognitivo de los escolares de nuestro país? Nace por varias razones. Estas razones provienen de un proyecto Fondesit que pude adjudicar el año 2016. Aquí tenemos uno de los artículos publicados del proyecto donde se mencionan todas las características y por qué se realizó el proyecto, los fundamentos del proyecto. Pero más interesante que eso, me gustaría brevemente explicarles de qué se trata este proyecto. Este proyecto, voy a pasar aquí. Si ustedes se dan cuenta, nosotros evaluamos a más de 1.500 niños de la región de Valparaíso con pruebas cognitivas como esta, que ustedes pueden estar viendo ahora. Nosotros evaluamos con una completa batería cognitiva que es interactiva, por lo tanto los niños podían pasarlo bien de alguna forma y ser evaluados al mismo tiempo. A veces los tests son bastante rutinarios en papel y bastante aburridos y los niños no responden bien justamente porque pierden su atención rápidamente. Evaluamos este tipo de batería para evaluar 8 habilidades cognitivas. También tuvimos la suerte de incluir dentro del estudio resonancia magnética cerebral, con la función, con la intención de poder evaluar tanto aspectos estructurales del cerebro, funcionales, ¿no? Cómo se interactúa una zona con otra del cerebro cuando se requiere una tarea cognitiva, y también conectividad, que tiene que ver con los haces neuronales y cómo están orientados en el cerebro de los niños. Además de esto, evaluamos lógicamente todo lo que está vinculado a calidad de vida, actividad física, horas de juego, horas de sueño,
alimentación, entre otras cosas. Una parte también bastante interesante del proyecto es justamente esta, que tiene que ver con la transferencia del efecto del ejercicio físico hacia los aspectos vinculados a la escuela, ¿sí? Muchas veces se estudia el cerebro y se relaciona con distintos factores para saber cómo se puede potenciar. Pero otra área importante es saber cómo yo puedo mejorar el rendimiento escolar tras la práctica de ejercicio físico. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Hicimos que los niños realizaran 3 protocolos distintos, que vieran un documental en una salita que nosotros dejamos específicamente para esta actividad. Otro grupo hacía entrenamiento continuo, salía a caminar rápido o correr muy suavecito, y otro hacía entrenamiento de muy alta intensidad. Y luego lo que hicimos fue evaluar, como ustedes pueden ver ahora en el video, cómo el niño puede leer la actividad cerebral tras el ejercicio físico. Y aquí, como pueden mirar, nosotros tenemos aquí un video en tiempo real de cómo el niño está leyendo. Cada bolita significa el tiempo que el niño dedica a cada palabra, y sabemos si el niño se adelanta, retrocede para volver a repasar la palabra, entre otras cosas. La fluidez, en cierta medida, de la lectura. Esto, lógicamente, son datos bastante difíciles de analizar y estamos en ello. Seguramente vamos a estar varios años analizando estos datos, y una de las ideas de este segundo postdoc en la Universidad de Oxford, que todavía no realizo, que tengo que esperar que pase este periodo COVID, para Ya. poder y poder analizar los datos, es justamente saber si el ejercicio físico puede ayudar a disminuir la brecha socioeconómica que hay en nuestro país en distintas áreas, principalmente vinculada al ámbito educacional y al ámbito de la salud. Pues bien, sabemos por literatura científica, hay bastante información al respecto, de que existen distintos hábitos y conductas que afectan al cerebro, positivamente y negativamente. Sabemos que la alimentación, la calidad del sueño, tener vida social, que hoy en día se ve muy afectada por este tema del COVID, el entorno en el cual nosotros vivimos, por ejemplo, un entorno con muchos más árboles, se ha asociado con mejor calidad de vida y con mejor desempeño cognitivo en niños. Y lógicamente el ejercicio físico, que lo vamos a tratar ahora de una forma mucho más profunda. Pero hay otros factores también que ya no dependen tanto de nosotros y que dependen más de nuestro entorno y que dependen más de nuestras circunstancias sociales y biológicas también. Por ejemplo, tenemos la genética. Con la genética prácticamente no podemos hacer nada, es con lo que uno viene a este mundo, ¿no? Y si bien hay formas de manipularla, pero lógicamente hoy en día no son éticas y tampoco son deseadas. El apego en las primeras horas de vida a la madre, ¿sí? El entorno familiar, cómo está constituido la familia, el tipo de colegio al cual va el niño, que se relaciona directamente con el nivel socioeconómico. Sabemos que mientras mayor es el nivel socioeconómico de una familia, pueden acceder a otro tipo de colegios con mejor calidad, ¿sí? Por lo tanto, son condiciones que pueden afectar positiva y negativamente a nuestro desempeño cognitivo y académico. Por tanto, en la literatura científica y a nivel mundial podemos encontrar dos grandes preocupaciones, podríamos decir. La primera es la educación. Primero, la deserción escolar está aumentando y seguramente va a empezar a aumentar aún más después de todo este periodo COVID que ha afectado tanto a las familias de forma económica, ¿sí? Entonces, también eso genera, y es una preocupación a nivel mundial, el estrés mental que tienen los niños, y ahí un poco más adelante se los voy a explicar por qué. El bajo rendimiento cognitivo que estamos observando a nivel poblacional, a nivel epidemiológico, porque hay un factor que está disminuyendo y que denota como que hoy en día parece que no somos tan inteligentes como hace años atrás.
está también el bajo rendimiento académico que están presentando nuestros escolares, a nivel mundial, ¿no? No solamente en Chile. Y por otra parte está la salud. Tenemos una epidemia de hace muchos años, ¿no? Que está instaurada, hablemos de 2 décadas atrás, que es la obesidad. La obesidad lógicamente conlleva un montón un sinfín de comorbilidades, genera también este síndrome metabólico, que también lo vamos a tratar más adelante, inactividad física, que es otro de los factores de mortalidad y de comorbilidades más importantes, como es la obesidad también. Y a todo esto tenemos que sumarle el sedentarismo. El sedentarismo y la inactividad física son dos componentes que son independientes. Una cosa es no cumplir la recomendación de actividad física y por tanto soy inactivo físicamente, y otra cosa es pasar mucho tiempo sentado. Entonces podríamos encontrar una persona que va al gimnasio por la mañana, es activo físicamente, pero durante todo el día laboral pasa 8, 9 horas sentado, o los niños en el colegio, y por lo tanto serían personas activas físicamente, pero con alta cantidad de tiempo sentado, lo que es muy perjudicial para nuestra salud también. Todo esto afecta, lógicamente, nuestra calidad de vida, ¿sí? Tanto hoy como en el futuro. La UNICEF publicó una estrategia que va del 2019 al 2030, y en esta estrategia ellos exponen que 1,4 billones de niños, o sea, el 63% de los niños van a vivir en países con bajo o medio nivel de ingreso, dentro de lo que se encuentra Chile, ¿sí? Chile tiene una característica muy particular porque en algunos estándares parece país desarrollado, pero cuando uno analiza por qué subió esa categoría, ¿sí? Uno se da cuenta realmente que los datos no son tan confiables y que claramente somos un país en vía de desarrollo. Otra cosa que menciona esta estrategia es que 420 millones de niños no aprenderán las habilidades básicas durante la niñez, y 825 millones no van a adquirir las habilidades básicas durante la secundaria. Por lo tanto, tenemos una tarea importante a nivel educacional. Para que ustedes se puedan dar cuenta cómo está nuestro país en comparación a otros países, en este caso que componen la OCDE, observemos los resultados de la prueba PISA, que es una prueba estandarizada a nivel mundial que evalúa matemática, lectura y ciencias. Y podemos observar que Chile aparece en rojo. Eso quiere decir que Chile, si bien ha ido mejorando paulatinamente, lentamente, pero Chile no alcanza ni siquiera el promedio de los países que componen la OCDE. Para que tengan una idea mucho más clara de todo esto, les muestro la siguiente gráfica. Primero, tenemos que entender que la jornada escolar ampliada en Chile se instauró en el año 1997, hace bastante tiempo ya. ¿Qué involucra la jornada escolar ampliada? Que los niños pasan 1.140 horas en el colegio en el año. Es un 35% más de horas que el resto de los países de la OCDE. Por tanto, la lógica sería que si los niños pasan más tiempo en el colegio, debiesen tener mejores resultados académicos. Además de esto, debo mencionar que el objetivo de la jornada también involucraba que los niños después de la jornada escolar iban a hacer más talleres de música, de arte, deporte, entre otras cosas, pero la verdad que eso no se ha cumplido y se ha reemplazado esas horas con más clase lectiva y reforzamiento. Pero, ¿ha tenido un efecto realmente la jornada escolar ampliada en Chile? Podemos ver acá que arriba tenemos dos líneas horizontales donde está el promedio de los países de la OCDE. En lectura, 493 puntos, en matemáticas, 490 puntos. Y durante las últimas evaluaciones de la prueba PISA, podemos ver que si bien hay un aumento en el caso de la lectura de 10 puntos, todavía nos separan 34 puntos del promedio de los países que componen la OCDE. Y en el caso de matemáticas, hemos mejorado solo 11 puntos en muchos años,
y nos separan 67 puntos aún del promedio de los países que componen la OCDE. Por lo tanto, podríamos decir que el camino que hemos seguido a nivel educacional no está dando los frutos que nosotros esperábamos. Otra razón de nuestro proyecto y de por qué es tan importante estudiarlo es porque los indicadores vinculados a la condición física son muy malos en nuestro país. De hecho, el CIMSS en el año 2015, cuando evaluaron a niños de octavo año básico, se encontraron con que el 45% presentaba exceso de peso. Esto involucra a niños con sobrepeso y obesidad. Luego encontraron que el 90% de los niños tiene bajo nivel de fuerza muscular. Sabemos que el tejido muscular es uno de los más abundantes, es el más abundante en nuestro cuerpo, y es el tejido que nos sana. Generalmente uno se preocupa de la grasa, que es el tejido que nos enferma, pero poco nos dedicamos a focalizar nuestra estrategia en desarrollar el tejido que realmente nos está sanando. También presentan un bajo nivel de potencia aeróbica. Esto se mide con un test que mide el consumo máximo de oxígeno. Hoy en día sabemos que el consumo máximo de oxígeno es uno de los indicadores más potentes de salud a nivel internacional, más que el IMC, más que el perímetro de cintura, entre otros. Lo más importante de estos resultados es que los resultados que se encontraron fueron peores que los resultados de años anteriores. Por lo tanto, parece que no hay una mejora en los niveles de condición física en nuestros escolares. Tuve la suerte de publicar hace ya 2 años un estudio en una revista internacional muy importante de epidemiología, y allí pudimos, junto al grupo de investigadores, poder demostrar que los niños físicamente activos son solamente el 13,6% a nivel de 26 países evaluados, ¿sí? 18,3% activos los niños, 9,3% las niñas. Ahí ya denotamos una brecha de género importante. Y la última encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte, recientemente publicada en el año 2019, a fines del 2019, a nivel nacional, nos indica que solamente el 16,5% de los niños son activos físicamente. 18% los niños, 14,8% las chicas. ¿Qué podemos señalar también de este estudio? Que el 48% se transporta activamente hacia el colegio o desde el colegio hacia la casa, lo que en cierta medida es bueno. También que solamente el 33% de los escolares tienen 3 clases de educación física a la semana y solo el 28% tiene 5 clases de educación física a la semana. Una de las recomendaciones internacionales de actividad física es que todos los niños deben realizar al menos 60 minutos de actividad física todos los días. Por lo tanto, si ir al colegio es per se un periodo en el cual se acumula demasiado tiempo sentado y no me permite realizar actividad física, entonces los colegios debiesen instaurar todos los días 1 hora de actividad física obligatoriamente, porque es un derecho de los niños y porque es una recomendación a nivel internacional. En el caso de la obesidad, el 74,2% de los adultos en Chile presenta sobrepeso y obesidad. Estamos dentro del ranking top 1, ahí 1 y 2, peleándonos con los Estados Unidos, en el primer lugar. Y en el caso de los niños, el 51,7% presenta sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el problema del sobrepeso y la obesidad a nivel cognitivo y a nivel cerebral? Es que los adultos con obesidad presentan un menor volumen cerebral, presentan un menor volumen en la zona del hipocampo, que está vinculada a la memoria a largo plazo, y esto también conlleva un mayor riesgo de enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Degenerativa a nivel cerebral. En el caso de niños, se ha encontrado que a mayor grasa visceral hay una menor función cognitiva, hay un menor control cognitivo
en general, la función neurocognitiva es deficiente. También se ha encontrado que hay menor materia gris y menor rendimiento académico, ¿sí? Como una consecuencia, seguramente, de todos los resultados anteriores. ¿Qué es lo que se ha encontrado respecto a la obesidad? Es bastante interesante porque este es un estudio bastante bonito del año 2014, en el cual este grupo de investigadores a un grupo de ratitas le realizaron ejercicio físico y se dieron cuenta que redujeron la grasa a nivel visceral de la ratita, y esto disminuyó el daño cognitivo en el hipocampo. Entonces, como buenos investigadores, hicieron un segundo experimento y lo que hicieron fue trasplantar, primero hicieron una liposucción de grasa de la zona visceral de una ratita obesa y le inyectaron, ¿sí? Le trasplantaron esa grasa a una ratita sana. ¿Qué fue lo que encontraron? Es que la ratita sana aumentó los niveles de inflamación sistémica y en particular de la interleuquina 1 beta. ¿Y qué es lo que generó? Un empeoramiento de la capacidad sináptica. ¿Qué es lo que hicieron estos mismos investigadores? Un tercer experimento entonces, y lo que hicieron fue inyectar un beta bloqueador de la interleuquina 1 beta en el hipocampo y lo inyectaron directamente en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que la ratita, a pesar de tener esta grasa visceral, ¿sí? El receptor de la interleuquina beta estaba bloqueado a nivel cerebral, no observaron el daño a nivel sináptico y cognitivo. Por lo tanto, tenemos que decir que es la inflamación sistémica uno de los factores importantes que estaría vinculado al deterioro cognitivo. En el caso particular, estos mismos autores luego declaran que la microglia, que es un tipo de célula glial, fagocitaría, se comería las terminales sinápticas prácticamente debido a esta inflamación sistémica originada por la obesidad. ¿Por qué estudiar el cerebro entonces? ¿No? El cerebro es un órgano que ha aumentado de forma significativa su peso, su importancia a nivel evolutivo, ¿no? Desde los 385 centímetros cúbicos del Australopithecus, ya hemos logrado, ¿no?, unos 1350 centímetros cúbicos del Homo sapiens actual. Tenemos que mencionar, sí, que hay otras especies que tenían volúmenes mucho más grandes que el Homo sapiens actual, pero se han extinguido, ¿no? Un punto importante aquí a destacar es que es increíble que un órgano que pese el 2% del peso corporal pueda consumir el 20% de la energía que una persona requiere en el día. Es 16 veces más activo metabólicamente que el tejido muscular. O sea, es una máquina de gastar energía. Y otro punto importante a nivel evolutivo es que justamente cuando esta especie, el Homo erectus, a esa altura más o menos de la etapa evolutiva, 1,5 millones de años atrás, estas especies comenzaron a comer carne. Tuvieron que decidir, ¿no?, debido a los cambios climáticos, si comer carne o tener una alimentación más orientada hacia los vegetales. Pero justamente los que siguieron el camino hacia la carne tuvieron una evolución mucho más importante a nivel cerebral. Seguramente los investigadores señalan que la cantidad de hierro, zinc, vitamina B12 y omega 3, lógicamente carne de animales y de pescados también, está todo involucrado aquí. Pero eso parece que generó un gran cambio a nivel del desarrollo a nivel cerebral. Otra cosa importante es que si bien el volumen cerebral es importante y está relacionado con la cognición y la inteligencia, tenemos que señalar que el volumen no lo es todo. Cuando se hace un análisis alométrico, por ejemplo, lo que hace Susana Herculano, una investigadora de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, es que cuando se compara el tamaño del cerebro al tamaño del cuerpo, encontramos que en este caso el humano tiene una ventaja evolutiva, ¿sí? Nuestro cerebro parece ser bastante grande en comparación al tamaño de nuestro cuerpo. Pero hay cerebros mucho más grandes, como por ejemplo el del elefante o el de la ballena azul, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entonces
que nos hace tan especiales a nosotros. Es la concentración de neuronas, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta abajo que en el caso del cerebro humano hay 16,3 billones de neuronas concentradas, a diferencia del elefante que está al lado, de casi 5,6 billones de neuronas. Tenemos que tener claro, sí, que el volumen no lo es todo, como les decía, porque si bien el hombre tiene volúmenes cerebrales mayores que el de la mujer, nosotros sabemos bien que no hay diferencia a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel de inteligencia global. Por lo tanto, tiene que haber algo más, ¿sí? Y ahí está todo lo que está vinculado a la concentración de neuronas en la zona prefrontal, a la función de distintas zonas del cerebro, que hoy en día es un área bastante interesante y que aún está en desarrollo. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este cerebro y con el movimiento? Daniel Wolper es un neurocientífico de la Universidad de Cambridge y menciona que nuestro cerebro evolucionó justamente para producir movimientos de tipo adaptativos y complejos, como hablar, buscar comida, reproducirnos, entre otros. Por favor, observen este video y sería nuestro primer approach hacia cómo la actividad física, el movimiento, puede mejorar nuestro rendimiento cognitivo. Observen, por favor, la actividad de la niña. Muy bien. Como se pudieron dar cuenta, es una actividad bastante difícil de realizar. La niña está primero en una superficie inestable, está manipulando ahí un palo de hockey, si no me equivoco, y tiene ahí también un aparatito que está manipulando, y la niña también no focaliza su vista en este aparatito, sino que la tiene al frente. Más adelante incluso la niña se observa que pierde el equilibrio y no se cae y se mantiene realizando la actividad. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre entonces en nuestro cerebro cuando realizamos este tipo de actividades? Primero que todo, cuando nosotros realizamos una actividad muy básica, un movimiento muy sencillo, nosotros requerimos de la corteza motora primaria, ¿sí? Un movimiento aprendido, rutinario, que no requiere tanta concentración y atención para realizarlo. Pero cuando nosotros tenemos una demanda motriz muy elevada, como es el caso del video de la niña, se empiezan a estimular otras zonas del cerebro, como el área motoria suplementaria, el SMA, y el área motora presuplementaria, que aparece ahí en naranjo. Pero cuando la actividad es aún más compleja, se empiezan a estimular zonas mucho más frontales, como la corteza prefrontal, donde nosotros desarrollamos habilidades cognitivas fundamentales para la vida, como es el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, y es donde ocurre la toma de decisiones, ¿sí? Por lo tanto, mientras más requerimiento motriz tenga la actividad que voy a realizar, mayor es el requerimiento cognitivo. Existen diversos consensos ya internacionales, les presento dos, pero hay otros más. En el 2012, el Ministerio de Educación de Finlandia, y en el 2016, una revista internacional norteamericana, que señalan cuáles son los grandes beneficios de la actividad física, del ejercicio físico, que son cosas distintas, de pasar poco tiempo sentado, de dormir bien y de la clase de educación física a nivel cognitivo y rendimiento académico. El consenso general indica que vamos por buen camino, pero faltan más investigaciones en esta área. En general, tenemos que observar y pensar que cualquiera de nosotros siempre tiene 24 horas. Y dentro de esas 24 horas, prácticamente podríamos dividir nuestra actividad motriz en tres grandes zonas. La primera, dormir. Un cero motricidad, ¿no? Muy poca,
estamos durmiendo, tranquilos, recuperándonos, es donde se fortalecen los recuerdos, la memoria, entre otras cosas. Pero durante la hora de vigilia, cuando estamos despiertos, tenemos dos actividades que están vinculadas fuertemente a nuestra actividad cerebral, que es la actividad física y el tiempo que pasamos sentados. Ahora, hay que entender cómo yo gasto el tiempo sentado, porque puedo estar sentado viendo una película, viendo televisión, o puedo estar sentado trabajando en un computador o leyendo, y son actividades que tienen distintos requerimientos cognitivos. Vamos entonces con la primera parte, que tiene que ver con el sueño. ¿Qué hay y cómo se vincula la calidad del sueño con el rendimiento cognitivo, con la salud cerebral y con el ejercicio físico? Primero, hay este estudio bastante bonito porque estos investigadores en el año 2015 demuestran que mientras más tarde se acuesten los niños, menor es el volumen del hipocampo. Por lo tanto, ya tenemos la primera recomendación, ¿no? O sea, los niños tienen que tener hábitos de sueño, tienen que acostarse temprano, tienen que tratar de prevenir esto que en la literatura científica le llaman los niños vampiros, que dicen, chao, me voy a acostar, pero se llevan el celular a la cama y empiezan a jugar y pasan hasta largas horas de la noche jugando y perjudican su recuperación. Lo mismo se ha encontrado con los niños que duermen poco tiempo en la semana y mucho tiempo durante el fin de semana. Una forma de recuperar el sueño perdido, el organismo lo hace de forma natural. Si yo duermo mal un día, voy a tratar de dormir más el otro. Se hace de forma natural. Lo mismo ocurre durante la semana. Si la semana he dormido poco, el fin de semana que tengo más tiempo libre, voy a tratar de dormir más. Pero eso también se ha vinculado con menor volumen en materia gris, en la región prefrontal, donde estábamos hablando que están nuestras funciones ejecutivas, y el giro cingulado anterior, que está vinculado fuertemente a la zona del aprendizaje. Y el ejercicio, entonces, ¿cómo puede afectar y cómo puede ayudarnos en este ámbito del sueño? En el 2015 ya se evidenció que el ejercicio físico, realizar ejercicio físico, puede mejorar la calidad del sueño en niños y adolescentes. Y es aquí donde ocurre una triada que tenemos que comprender. A esto en la literatura científica se le llama análisis de mediación. Quiere decir que el ejercicio está vinculado a la cognición, pero está el sueño de por medio. Y como el ejercicio mejora el sueño y el sueño está relacionado a la cognición, ¿cómo interactúan estas tres variables? Y lo que se encontró en el 2015 también es que el ejercicio físico estaría mejorando la calidad del sueño, ¿sí? Que es una variable mucho más importante que el tiempo del sueño. Y a través de esta estaría potenciando el rendimiento cognitivo. Por lo tanto, realizar ejercicio físico puede ayudarnos a tener una mejor calidad de sueño y, por tanto, un mejor rendimiento cognitivo y posiblemente académico. Y el sedentarismo, que nos está aquejando hoy en día con este tema de la pandemia, pero de una manera sumamente importante. Recientemente publicado en el año 2020, ahora hace un poquito atrás, uno de nuestros colegas de nuestro grupo de investigación de la Católica, Juan Pablo Zavala, publicó este artículo, parte de su tesis doctoral, en el cual muestra que dos regiones del cerebro estarían reducidas por el tiempo que el niño pasa sentado. Tres regiones del cerebro estarían reducidas en volumen cuando el niño pasa mucho tiempo con videojuegos. 6 regiones del cerebro estarían reducidas cuando el niño pasa mucho tiempo viendo televisión. Y 2 de estas regiones analizadas se asociaron negativamente con la inteligencia. Cabe señalar que este estudio se realizó con niños solamente con sobrepeso y obesidad, que son la realidad de nuestro país, ¿no? Tenemos casi el 52% de los niños con esas características. Otro punto importante es el tiempo que ellos ven televisión, porque como les decía hace un poco atrás, es cómo yo ocupo el tiempo sentado, ¿sí? Estoy sentado viendo televisión o leyendo. En este caso, y la mayor parte de la literatura científica, demuestra que ver televisión
es la conducta sedentaria más perjudicial para nuestra salud en general y principalmente para nuestro cerebro. Podemos observar que los niños que pasan solamente viendo más de 2 horas al día televisión, que es muy fácil de cumplir, tienen casi 6 veces más problemas de atención a nivel escolar y tienen casi 8 veces más probabilidad de cumplir los criterios para trastornos de déficit atencional con hiperactividad. Por lo tanto, si hay que prevenir una actividad sedente de forma urgente, es el tiempo que los niños ven televisión. De hecho, allí aparecen los videojuegos, pero en la literatura estamos observando todavía que hay resultados heterogéneos. Hay algunos que muestran que hay un ámbito perjudicial para nuestro cerebro, pero hay otros que muestran que hay aspectos beneficiosos para nuestro cerebro. Por lo tanto, la literatura todavía es un poco cambiante y tenemos que, lógicamente, esperar un poco más a que haya mayor evidencia y mejor calidad de la evidencia. Ojalá un metaanálisis en esa área. Y bien, y la actividad física entonces, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo se vincula con nuestro cerebro y con nuestro desarrollo cognitivo? Aquí hay un estudio publicado en el 2017 bastante potente, sobre todo por el resultado general. Primero tenemos que entender que este estudio analizó resonancias magnéticas cerebrales reunió 53 estudios que analizaron resonancias magnéticas cerebrales, incluyó en esos 53 estudios a 4.684 individuos entre los 9 y los 89 años de edad, o sea, un abanico bastante grande, ¿no? Y todos sanos a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que el 80% de nuestro cerebro, de distintas partes del cerebro, mostraban beneficios cuando la persona hacía actividad física. 80% es muchísimo. Pero aquí tenemos que ser bastante objetivos y señalar que, si bien es una revisión bastante importante, esta revisión no nos dice qué tipo de actividad física, a qué intensidad tenemos que realizar la actividad física. Por lo tanto, ahí quedó en debe, ¿no? O sea, tenemos que aumentar la evidencia en este sentido. Tenemos que entender que la actividad física o la evaluación de la actividad física la podemos separar de dos maneras: el efecto crónico a largo plazo y el efecto agudo a corto plazo, ¿sí? Ahora yo les voy a dar algunos ejemplos vinculados al efecto a largo plazo, al efecto crónico. Este es un estudio bastante citado, de Charles Hillman, del año 2014, y lo que ellos hicieron fue instaurar un programa en el cual el niño de entre 8 y 9 años, en el cual los niños todos los días debían realizar 2 horas de actividad física. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué 2 horas si lo recomendado es 1 hora diaria? Y es porque en 2 horas se alcanza a cumplir la recomendación de al menos 60 minutos de actividad de intensidad moderada vigorosa. O sea, no puede ser cualquier actividad. Tiene que ser una actividad con una intensidad mínima, ¿sí? Y por lo tanto, en 2 horas se logra esa regla, ¿no? Si yo instaurara 1 hora nomás, como lo que se está tratando de instaurar hoy en día en Chile, lo más posible es que de esos 60 minutos, 30 minutos con suerte, 40 minutos sean de actividad física moderada vigorosa. Pues bien, a estos niños se le hicieron 2 pruebas cognitivas. La primera, un flanker task, incongruente, o sea, el niño tiene que centrar su atención en la flecha del centro. Las otras flechas van a tender a tratar de confundirlo, ¿no? Pero el niño tiene que estar concentrado y respondiendo con la flecha derecha e izquierda, solamente observando la flecha del centro. La segunda tarea es de flexibilidad cognitiva, el switch task, que es el heterogéneo, o sea, al niño se le va a pedir que se concentre en el círculo verde. Entonces van a aparecer distintas figuras y el niño tiene que ir respondiendo en el teclado cuando aparezca solamente
el requerimiento que se le ha hecho, ¿sí? A estos niños también se le puso un electroencefalograma para detectar la actividad eléctrica del cerebro mientras están realizando estas tareas cognitivas. ¿Qué fue lo que encontraron estos investigadores? En el lado derecho ustedes pueden observar un pequeño gráfico con dos flechitas. La flecha vertical, que hace referencia a la amplitud de la señal eléctrica, y una flecha horizontal que hace referencia a la latencia, al tiempo entre un estímulo y otro, ¿sí? Entre un pic, ¿no? Y uno y otro. En general podríamos decir, en general, esto tiene bastantes excepciones, pero en general podríamos decir que mientras mayor es la amplitud, más fuerte es la señal, y mientras mayor es la latencia, nos aseguramos que haya mayor cantidad de estímulos por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontraron estos investigadores? Justamente que los niños que más participaron del programa tuvieron una mayor amplitud en la señal y una menor latencia. Y por tanto, fueron los niños que tuvieron mejores resultados en la prueba de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Por lo tanto, algo ocurre a nivel eléctrico en el cerebro que potencia, ¿cierto?, el desarrollo cognitivo o la respuesta cognitiva aguda. Otro efecto crónico observado en la literatura, ya tiene un poco más de años, pero estos investigadores, McGee y Morris, detectaron que los niños que tienen mayor condición física tienen mejores resultados en matemática y en lectura, ¿sí? Y esto ya es una transferencia del rendimiento cognitivo hacia el rendimiento académico. Además encontraron que estos chicos tenían, se puede en cierta medida referenciar ciertas zonas del cerebro vinculadas a esta mejora, como el giro cingulado que ustedes están viendo al lado derecho de la pantalla, que se vincula fuertemente al aprendizaje, a zonas vinculadas al aprendizaje. Al lado izquierdo tenemos la corteza prefrontal, donde están nuestras funciones ejecutivas, pero también encontraron que se activa una zona, un sulcus intraparietal, que está vinculado a los aspectos motivacionales, emocionales. Por lo tanto, aquí entra una tercera variable en juego, que es cuánto disfruta el niño la actividad y qué tan a gusto está y qué tan motivado está. Por lo tanto, esto es una recomendación para los profesores de educación física, personas que necesitan estimular a los niños, y es que la actividad debe cambiar constantemente. Los niños se adaptan rápidamente a las actividades y por lo tanto tenemos que aumentar el nivel de requerimiento cognitivo de nuestros juegos, de nuestras actividades planificadas. El efecto a largo plazo se podría justificar principalmente por varios factores de crecimiento. Dentro de estos encontramos al factor neurotrófico derivado en el cerebro, el que está en el centro, dicho de paso descubierto por un chileno, Fernando Gómez Pinilla, en la Universidad de California, que es como la llave maestra, ¿no?, la piedra angular vinculada a todos los beneficios a largo plazo observados en el cerebro. También encontramos el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el factor de crecimiento nervioso y el factor de crecimiento endotelial vascular. O sea, si el cerebro tiene mayor vascularización, lógicamente le llega más oxígeno, más nutrientes y tiene una mayor respuesta metabólica a los requerimientos cognitivos. ¿Y qué es lo que ocurre con el efecto agudo? Esto es interesante porque esto quiere decir que yo puedo realizar actividad física, una sesión corta, intensa de ejercicio físico, y después me puedo ir a trabajar, o después puedo dar una prueba, o después me voy a clase. ¿Qué es lo que pasaría en nuestro cerebro? ¿Cómo reaccionaría? Y esto fue lo que estudiaron este grupo de investigadores en el año 2017 en universitarios, entre 18 y 21 años, y lo que hicieron fue, dividieron al grupo en uno que hizo HIIT. Esto es, en nuestra área, en el área del deporte, se le llama High Intensity Interval Training. Es entrenamiento de muy alta intensidad, de un requerimiento cardiovascular muy, muy, muy alto. Estamos por sobre el 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?
Entonces el sujeto está 1 minuto suave, 1 minuto y medio muy intenso, 1 minuto suave, 1 minuto y medio intenso, y así hasta completar solo 9 minutos, no más, 9 minutos. El segundo grupo hizo entrenamiento continuo, lo que nosotros estamos más acostumbrados a ir a correr, 20 minutos continuos, fueron 2 minutos de calentamiento, 16 minutos continuos entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y 2 minutos de recuperación. Y otro grupo hizo nada, ¿no? Se sentó, observó al resto quizá, y no practicó ningún tipo de ejercicio físico, o sea, una actividad netamente sedentaria. Para que tengan una idea de cómo es un ejercicio de alta intensidad, les voy a mostrar un test que muestra muy bien cómo es este entrenamiento de alta intensidad. Wow, aquí algo pasó. Perdón. Un segundo. Vamos a ver el video. Ahí sí. Observen, por favor. Ese es el calentamiento y ahora va a comenzar un ejercicio de alta intensidad. That's it, Kev. Keep it going, man. All the way. Come on, Kev. Oh, boy. Keep pushing. Come on, Kev. All the way. Bien. Como se pueden dar cuenta, es un ejercicio con un requerimiento físico, pero elevadísimo, ¿no? No cualquiera quizás está preparado para ello, pero la literatura científica demuestra que en cierta medida todos estamos capacitados para eso. Por eso el tiempo de entrenamiento es tan corto, son solo segundos. Bueno, ¿qué le midieron a estos chicos universitarios? Le hicieron 2 pruebas de inhibición atencional. La que están viendo a la izquierda es congruente, quiere decir que todas las flechas van hacia un lado o hacia el otro, y la persona tiene que presionar la tecla derecha o izquierda. Y la incongruente es la misma que le hicieron a los niñitos, que les expliqué hace un momento atrás. Si se pueden dar cuenta, los colores indican la actividad eléctrica del cerebro, y si nos vamos a la parte inferior de la pantalla, observamos que el ejercicio HIIT prácticamente no se activa mucho, ¿no? Observamos que en el congruente prácticamente no se activa, y en el incongruente se activa un poco más, pero no se compara con el aeróbico y con estar en reposo. Paradójicamente, estos investigadores encontraron que el grupo que hizo el entrenamiento de alta intensidad se observó una menor latencia, dije lo contrario hace un poco atrás, ¿no? O sea, hay una menor descarga eléctrica, pero hay una menor latencia, estímulos mucho más frecuentes, y fueron justamente los sujetos que tuvieron los mejores resultados en ambas pruebas. Por lo tanto, el ejercicio provocó que mejorara la señal y por lo tanto se hizo mucho más eficiente. Con menor requerimiento de energía, mucho más eficiente. ¿Cuáles son las bases subyacentes vinculadas entonces a este efecto agudo del ejercicio a nivel cognitivo? Hay varias, yo les voy a mencionar solo algunas, pero las principales que podemos encontrar en la literatura es, por ejemplo, la importancia del lactato. Siempre se mencionó el lactato como un metabolito, un marcador de desecho metabólico, y la verdad es que hoy en día ha tomado mucha relevancia porque prácticamente activa distintas vías de señalización. Y una de las grandes gracias que tiene el lactato es que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro y ser utilizado como fuente de energía por las células gliales. Por lo tanto, mejoramos el ambiente metabólico, ¿no?, a nivel cerebral. Luego, esto en la literatura se le ha llamado el cambio metabólico intermitente. Quiere decir que cuando menor sea la concentración de glucógeno a nivel muscular,
ya sea por el ejercicio físico como este, que ocupa una gran cantidad de glucógeno, también puede ser por una alimentación con baja cantidad de carbohidratos, o el desayuno intermitente también, aumenta la utilización de cuerpos cetónicos a partir del cerebro, en el cerebro, y por lo tanto, al igual que el lactato, mejora el ambiente metabólico. Otra idea es la paradoja del cortisol, porque a nivel fisiopatológico siempre se nos ha mencionado que el cortisol es la hormona del estrés, y por lo tanto, mientras más altos son los niveles de cortisol, peor para nuestro organismo, ¿no? Pero es justamente el estrés y el cortisol lo que ha generado que el ser humano haya evolucionado. Las personas no evolucionan sin estrés, ¿no? Necesitamos esa descarga de estrés. Lógicamente tiene que ser controlada. Por lo tanto, cuando una persona realiza este tipo de ejercicio de alta intensidad, pero de corta duración, se eleva el cortisol, pero no demasiado, y eso activaría distintas zonas del cerebro que forzarían a la adaptación. Hay otros factores más, como mencionamos el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero también hay otros neurotransmisores que están involucrados, ¿no? La endorfina, la serotonina, la dopamina, pero también se ha observado un aumento en la oxigenación de la corteza prefrontal. Entonces, cuando hago ejercicio, parece que llega más oxígeno y más nutrientes a nuestro cerebro. La gran pregunta que me hacen frecuentemente es, entonces, mientras más intenso es mejor, ¿hay alguna dosis? Y la verdad es que este es un estudio del 2018 que nos da señales sobre eso. Yo no diría que hay que considerarlo un 100% porque es un área que se está estudiando poco a poco, pero lo que podemos observar aquí es que estos investigadores analizaron 660 niños entre 8 y 9 años de edad y analizaron las actividades, los deportes que ellos realizaban. Entonces categorizaron los deportes dependiendo de la intensidad a la cual eran ejecutados. Y encontraron que los deportes que son realizados alrededor de los 5 METs, un MET son 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio es realizado a 5 METs, parece que comienza a decaer el efecto a nivel de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, es importante hacerlo ejercicio con una intensidad un poco más elevada de lo normal, pero tampoco tanto. Y para mí, uno de los pilares fundamentales para desarrollar el rendimiento cognitivo y mejorar quizás el rendimiento académico de los niños, y son los juegos vinculados con un alto requerimiento cognitivo. Por favor, observen este ejemplo. Câu này. Mao. Bien, aquí tenemos un juego tremendamente sencillo. De hecho, yo creo que si nosotros al verlo ya nos gustaría jugar, porque el juego es un componente inherente al ser humano. Estamos hechos para jugar, aprendemos a través del juego, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la idea? Que los padres y que los profesores, los establecimientos educacionales, pudiesen combinar la actividad motriz con demanda cognitiva, ¿no? Este es un excelente ejemplo de aquello. Este es otro ejemplo, pero ya en un juego que se ha profesionalizado, como es el fútbol. Observen, por favor.
Pues bien, ¿qué es lo que pasó acá? Primero, fue un partido de la Liga Brasilera. Estamos observando a uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, Ronaldinho, ¿no? ¿Y qué se aprecia? Se aprecia de que este jugador parece que necesitó agua, le fue a pedir al portero agua, el portero muy amablemente le cede el agua, pero estaba todo planeado, ¿no? Entonces, para este tipo de estrategias que ocurren durante el juego de forma natural, en el caso de Ronaldinho, requirió memoria de largo plazo, porque recordó una regla específica del fútbol que dice que con un saque lateral no hay fuera de juego. O sea, él puede estar adelantado al resto de los jugadores. Segundo, flexibilidad cognitiva, porque creó una forma de pasar desapercibido al resto de las personas. Inventó que necesitaba agua y fue a pedir agua, pero nadie creyó que era parte de un plan, ¿no? Y tercero, inhibición cognitiva, tremendamente importante hoy en día. ¿Por qué? Porque a pesar de que él recibió el balón y pudo haber pateado directamente al arco, se dio cuenta de que no estaba en la mejor posición, inhibió su conducta y la cedió a un compañero que venía de frente y que finalmente logró el objetivo del fútbol, que es hacer goles, ¿no? Pero todo esto ocurre de forma natural. Aquí lo estamos analizando un poquito más, pero cuando una persona juega, ocurren maravillas a nivel cognitivo. Por tanto, para ir resumiendo ya, ha sido un poquito larga, me disculpan, pero todo lo que ocurre en nuestro cerebro es a partir de la adaptación, ¿no? La adaptación tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Por ejemplo, un niño a los 15 años haciendo ese tipo de actividades, seguramente vamos a adaptarnos y vamos a lograr una adaptación de este tipo, ¿no? Es un poco para la risa, pero para que podamos entender que todo se debe a la adaptación, y en el caso del tema de hoy, es una adaptación al sistema nervioso, una adaptación a nivel fisiológico y también a nivel emocional, que no lo podemos separar de esta área de estudio. Finalmente, para resumir entonces, tengo que mencionar que la actividad física y el ejercicio físico modula la respuesta cognitiva, el volumen cerebral y la función cerebral. Por lo tanto, genera cerebros mucho más eficientes. Importante y como recomendación para la casa, ojalá cumplir las recomendaciones de actividad física, que son 180 minutos, 3 horas al día en niños menores a 5 años y niños entre 5 y 17 años, 1 hora diaria. También reducir el tiempo sedentario y específicamente el tiempo que ven televisión los niños. Tercero, el juego es el pilar fundamental para fomentar en las escuelas, pero también para fomentar a lo largo de la vida. No porque seamos adultos tenemos que dejar de jugar. Y por último, mencionar que la actividad física y el ejercicio físico mejora la salud en general, la composición corporal, la autoestima, la salud emocional, la motivación, absolutamente todo. Por lo tanto, hoy en día le señalamos que es una verdadera polipíldora. Hoy en día no hay ningún medicamento que pueda lograr tantos beneficios a tantos sistemas, a tantos órganos al mismo tiempo. Agradezco a todos ustedes por su atención. Ahí tienen un código QR que pueden acercar el celular y van a acceder a mi cuenta de Instagram, donde hay muchas infografías vinculadas a esta área que se pueden utilizar para reuniones de apoderados, para compartir. Muchas gracias por su atención.